precisa bien, con una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Goliat poder vencer. Muy buenas, queridos amigos, queridos telespectadores, desde Onda Jerez Televisión, Antonio Bonilla. Como bien sabéis, este espacio que tenemos, Ventana Evangélica, en el cual estamos ofreciendo cada domingo la fe del pueblo evangélico. Y bueno, en esta ocasión, desde este espacio de televisión, vamos a compartir con vosotros un mensaje muy especial. Vamos a hablar sobre el verdadero mensaje sobre la Navidad. Y para compartir sobre este verdadero mensaje de la Navidad, tenemos con nosotros pues a Ramón Olmo Velázquez. Él va a ser el que nos va a compartir este mensaje. Y Ramón Olmo Velázquez es el director de Evangelismo y Misiones de la Unión Evangélica Bautista de España en Andalucía, Extremadura y Norte de África. Seguramente va a ser un mensaje que, si lo escucháis y lo podéis ver, va a impactar bastante vuestras vidas. Que Dios os bendiga grandemente. El mundo, querido amigo, el mundo se prepara para celebrar la Navidad. Si te das una vuelta por cualquier país, posiblemente ya estén engadonados, adornados con guirnaldas, luces, con arbolitos como ese que veis ahí detrás y con muchísimas cosas que recuerdan el nacimiento de Jesús. Pero quiero decirte, amigo mío, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo vas a celebrar tú la Navidad? Porque si vas a celebrarla lejos de lo que la Navidad significa, mal asunto. Porque muchas personas celebrarán la Navidad lejos del significado. Muchas personas celebrarán la Navidad en compañía del alcohol o de la droga o de las fiestas nocturnas, y tal vez, en el mejor de los casos, otros celebren la Navidad en torno a una buena y bonita mesa, con un buen pavo en el centro, con turrones, tortas de Nochebuena y tal vez un poquito de anís cordobés, de ese que se llama machaquito. Pero fíjate que el significado de la Navidad nada tiene que ver con eso. Navidad significa el gran amor de Dios para con los hombres. Es decir, el gran amor de Dios para contigo y para conmigo. Porque fíjate que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que el amor de Dios fue tan grande, tan inimaginable, que nos regaló lo más grande, lo mejor y más maravilloso que tenía, a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, aquí tenemos, querido amigo, cuál es el auténtico y el verdadero significado y sentido de la Navidad, que no son los polvorones, ni las litronas, ni el champán, sino el gran amor de Dios. Y fíjate que, como dice la Biblia, que Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y fíjate, querido amigo, que esas palabras que acabo de recitarte, que están en el Evangelio de Juan, esas palabras, de tal manera amó Dios al mundo, dan a entender que no hay una mente humana que sea capaz de imaginar cuán grande sea el amor de Dios. Porque, como dice la Biblia, ese amor de Dios excede, sobrepasa a todo conocimiento humano. Ahora, Navidad también significa comunicación. Dice la Biblia en la carta a los Hebreos que Dios se había comunicado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los antiguos por medio de los profetas. Pero dice también el texto de Hebreos que en estos tiempos Él quiso comunicarse directamente con nosotros, y fue por eso que mandó su Hijo al mundo, Por eso fue que nos regaló a su Hijo para que viniera a este mundo. Por lo tanto, querido amigo, cuando Jesús vino a este mundo, cuando Jesús apareció en este mundo, en la primera Navidad, no vino para fundar ni para inventar ninguna religión.
En absoluto. Ya había muchas religiones en aquellos días para que él hubiera tenido que inventar otra religión, sino que él vino para abrir el único camino a Dios. Él mismo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, entiéndelo bien, nadie, absolutamente nadie irá al Padre, irá al cielo, si no es a través de Jesucristo y no de una religión. Por lo tanto, Jesucristo, querido amigo, cuando hizo acto de presencia en este mundo, vino para que tú y yo pudiéramos de una vez por todas estar llenos, ser llenos de lo que verdaderamente teníamos necesidad, de Dios y no de una religión. Por lo tanto, quiero que tengas presente lo siguiente, que Cristo nació en un pesebre, como el que está en muchas casas, como el que ya se ha montado en muchas casas. Nació en un pesebre, murió en una cruz y resucitó de entre los muertos para que hoy tú pudieras saber cuál es el auténtico y el verdadero significado de la Navidad, que no tiene absolutamente nada que ver con la religión, sino con tener un encuentro, una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Eso es lo que significa Navidad, y por eso Jesús vino y nació en Navidad. Dios quería hablar, comunicarse con los hombres. Navidad significa comunicación, pero también significa regalo. Y quiero que te hagas una pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tus padres te regalaban regalos, esos cochecitos, esas cositas tan bonitas, el día de Navidad o en los Reyes Magos, que para el caso es lo mismo? ¿Te has preguntado el porqué de esa simpática forma de proceder? Que tus padres te regalaran cosas en Navidad. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Porque yo me lo pregunté muchas veces. ¿Y esto de dónde vendrá? Pues fíjate que esa costumbre apunta al gran regalo que Dios nos hizo cuando del cielo mandó a su Hijo, el día de la Navidad. Esos regalitos de tus padres apuntan al gran regalo de Dios que nos hizo cuando vino en esta Navidad. Por lo tanto, mi querido amigo, deberías celebrar la Navidad con gratitud y por gratitud a Dios por lo que Él hizo por ti. Porque la Navidad es la historia de amor más grande que jamás la humanidad ha conocido ni conocerá. Y el protagonista de esa historia no es otro, sino que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el gran protagonista en la Navidad, no los polvorones, no el turrón y no el champán. Porque fijaros, ¿quién podría entender la grandeza de un amor que es tan grande y es capaz de hacerse pobre siendo rico para que tú y yo, por medio de su pobreza, fuéramos enriquecidos? ¿Quién sería capaz de entender un amor tan grande que es capaz de empobrecerse para enriquecer a los demás? Porque yo no lo entiendo y estoy seguro que tú tampoco. Pues fíjate, como dice la Biblia, eso fue lo que hizo Jesús por ti y por mí. Dice la Biblia que ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, por amor a nosotros, se hizo pobre siendo rico, para que nosotros, vosotros y yo, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Por lo tanto, amigos míos, en Navidad celebramos el gran regalo del amor de Dios para con nosotros. Y como dice la Biblia, que esto es lo más grande, porque si Dios hubiera mostrado amor para quienes lo merecían, pues vale. Pero Dios, como dice la Biblia, muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, porque somos pecadores, tú y yo somos pecadores, pero a pesar de que somos pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, aquí surge una gran pregunta. ¿Por qué tuvo tanta importancia el nacimiento de aquel niño que nacería para que toda la humanidad lo celebrara de la manera que lo celebran, acertada o desacertadamente? ¿Por qué tenía tanta importancia ese nacimiento? Pues, querido amigo, querido hermano,
La respuesta tenemos que ir a buscarla al libro del profeta Isaías, al libro del profeta Isaías, en la palabra de Dios. Y dice el libro de Isaías, en el capítulo 9 y versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Querido amigo, he estado muchas veces, varias veces, en países donde el cristianismo está prohibido. He estado muchas veces en vísperas de Navidad, y aún en lugares donde el cristianismo está prohibido, se engalonan, se adornan las ciudades con adornos de Navidad. Por lo que quiero insistirte, ¿quién era aquel niño? ¿Por qué tenía tanta importancia aquel nacimiento? ¿Por qué tendría tanta importancia aquel nacimiento? ¿Quién era aquel niño que nacería en Belén? Pues la respuesta la hemos leído en el libro de Isaías, que él sería el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Y fíjate que el primer atributo que le da es el admirable. Él sería el admirable. Y admirable fue su nacimiento, querido amigo. Y admirable fue su nacimiento porque Dios rompió todas las barreras de la mente y la inteligencia humana, y aún también de la ciencia, porque para el nacimiento de Jesús no hizo falta sino solo el vientre de María y el Espíritu Santo de Dios. Dice también el libro de Isaías, en el capítulo 7, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Admirable, querido amigo, fue el nacimiento de Jesús, y admirable fue su vida. Y admirable fue su vida porque cuando leemos los evangelios, cuando tú y yo leemos los evangelios y somos sinceros, tenemos que quitarnos el sombrero delante del Señor y decir, chapeau, vaya vida la que llevó Jesús. Porque quiero decirte, amigo mío, que hasta sus propios enemigos dijeron de él, no hay delito, no hay pecado en este hombre. Hasta sus propios enemigos dijeron de él, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nadie llevó una vida tan santa como la que llevó Jesús. Dio de comer al hambriento, sanó a los enfermos, dio la vista a los ciegos, resucitó a los muertos, pero fíjate que jamás pasó una factura por sus servicios a nadie. Y admirable fue su muerte, porque nadie tuvo una muerte como la del Señor Jesucristo. Porque mientras que tú y yo vamos a morir por nuestros pecados, Jesús, como dice la Biblia, murió por nuestros pecados para limpiarnos de toda maldad y darnos vida eterna. Nadie, absolutamente nadie en la historia de la humanidad ha enfrentado la muerte como la enfrentó Jesús. Porque por increíble que parezca, el Señor Jesucristo disfrutó la muerte como jamás podríamos imaginar. Y posiblemente estés pensando, hombre Ramón, ¿cómo vas a decir que Jesús disfrutó la muerte? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué mente cabe que el Señor Jesucristo disfrutara la muerte? Pues fíjate, piensa un poco en lo que voy a decirte. La Biblia dice que por el gozo puesto delante de él, por el gozo, ¿sabes qué significa el gozo? Gozo es, yo creo que la máxima expresión de la alegría y la satisfacción personal. Y dice la Biblia que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, murió en la cruz. Te lo repito, por el gozo puesto delante de Jesús, murió en la cruz. Y el gozo que Jesús sentía era porque por su muerte, por su cruz, él ya te estaba viendo aquí, hoy, poco antes de celebrar la Navidad, que tú podrías oír el mensaje de salvación. Porque fíjate, ese gozo, para que lo entiendas de una manera mejor, ese gozo significaba que Jesús, el Padre, le había puesto en la parte izquierda la cruz. A la izquierda tenía la cruz, es decir, la muerte, y a la derecha tenía tu rostro, el mío y el de millones de personas que el Señor ha salvado a través de los siglos. Y Él
dijo la cruz, la muerte, y salvar a todo aquel que ha creído en mí. Y dijo, voy a la cruz. Y fue a la cruz extasiado, con gozo. Y no vayas a creer que no le dolían los clavos, porque cuando aquellos clavos de 18 centímetros de largo aproximadamente, o aquella lanza que le atravesó el costado, cuando impactaron en su cuerpo, el Señor sufría, como puedes sufrir tú. Ahí el Padre estaba tratando a su Hijo en la cruz como Él nos hubiera tratado a todos nosotros, como te hubiera tratado a ti y como me hubiera tratado a mí. Admirable fue su muerte, querido amigo, y admirable fue su resurrección. La Biblia dice que era imposible que Jesús se hubiera quedado en la tumba, porque fíjate que si Cristo no hubiera resucitado, como dice la Biblia, vana sería nuestra fe, y nuestra fe, valga la redundancia, no valdría un duro. Nuestra fe no serviría para nada. Y es evidente, querido amigo, porque si Jesús no hubiera resucitado, ni vosotros estaríais ahí, ni yo estaría aquí. Esa es la realidad. Los apóstoles no inventaron la resurrección. Los apóstoles tampoco robaron el cuerpo de Jesús. Porque fíjate, ¿te imaginas a unos apóstoles muertos de miedo que estuvieran desarmando a toda una guardia de romanos con sus escudos, con sus espadas, con sus lanzas? ¿Te hubieras imaginado esos apóstoles muertos de miedo desarmando a toda una guardia romana para robar el cuerpo? Porque yo no me lo imagino. Porque fíjate, querido amigo, que si ellos hubieran inventado la resurrección o hubieran robado el cuerpo, insisto, ni tú estarías aquí, ni yo estaría aquí. Y lo más evidente y razonable es que ninguno de ellos, ninguno de los apóstoles hubiera dado su vida por una mentira. Pero sin embargo, dieron su vida porque vieron al Cristo vivo y resucitado. Y muchos cristianos a través de los siglos, como aquellos primeros que murieron en los circos de Roma, y los que han ido muriendo a través de los siglos, dieron su vida porque habían tenido una experiencia personal con Cristo y no con una religión. Porque fíjate que de un Cristo muerto podríamos recibir buenas enseñanzas, pero no el poder para enfrentar la muerte tal como los apóstoles y muchos cristianos a través de los tiempos la han enfrentado por no negar la fe de Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús también, según el texto de Isaías que leímos, sería el consejero. Nadie, querido amigo, nadie jamás ha dado en este mundo los consejos tan sabios que el Señor dio. Consejos que cambiaron vidas que estaban destrozadas. Consejos que salvaron a millones de personas a través de los siglos. Consejos que podrán salvarte a ti si los aceptas de todo corazón. Jesús, aparte de consejero, también sería el Dios fuerte. La Biblia dice que Jesús es el Todopoderoso. Él y solo Él fue capaz de levantarse de la tumba. Él y solo Él tiene poder para salvarte a ti y a mí por la eternidad, si le recibes como Señor y Salvador. Cuando te digo de recibir a Cristo, no te estoy hablando de una religión. Las religiones nos colocan etiquetas. Tú eres católico, el otro es protestante, el otro es esto, el otro es aquello. Las religiones nos imponen cargas, nos imponen obligaciones. Pero fíjate que la religión nos impone todo eso desde el exterior, desde fuera. Pero cuando se recibe a Cristo, todo es del interior, todo nace en el interior. Jesús nos da su amor y nos da su perdón y nos da la seguridad de que si le recibimos, tendremos vida eterna. Dice el texto que leímos que Jesús es el Padre eterno, sería el Padre eterno. Y dice la Biblia que Jesús es el Padre de la eternidad. Y esa eternidad, querido amigo, es capaz de convertirla en vida eterna para ti si te arrepientes de tus pecados y le recibes a Él de todo corazón. Dice la Biblia que Jesús sería el príncipe de paz. El príncipe de paz.
Y cuando yo leo este atributo de Jesús, me viene a la mente a toda esa cantidad de premios Nobel. No sé si fue ayer, en estos días se va a celebrar la entrega de premios Nobel en Noruega. Y fíjate, piensa en lo siguiente, también se entrega el premio Nobel de la Paz. Y quiero decirte que ni todos los que han obtenido el premio Nobel de la Paz juntos, ni todos juntos, serían capaces de transmitir la paz que Cristo nos transmitió. Porque dice la Biblia que la paz que Cristo transmitió, la paz que Cristo transmite, la paz que Él puede transmitirte a ti, dice la Biblia que es la que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. Y Navidad, amigo mío, también significa que hay que mirar a la cruz. Hay que mirar a la cruz. Porque celebrar la Navidad sin mirar a la cruz es el error más grande que un ser humano puede cometer. Porque si bien es verdad que la vida de Jesús comenzó el día de Navidad, comenzó en Navidad, también es verdad que acabó en el Calvario. Y aunque en la cruz vemos a un Cristo ahí crucificado, un Cristo humillado, destrozado, un Cristo rendido, apaleado, un Cristo incluso abandonado del Padre que tuvo que decir: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Aunque veamos esa imagen de Cristo en la cruz, esa imagen de Cristo, y perdonen la triple redundancia, esa imagen de Cristo iba a traer la mayor bendición que jamás la humanidad ha conocido ni conocerá. Porque esa imagen de Cristo iba a traer salvación y vida eterna. ¿Sabes por qué Jesús, amigo mío, sabes por qué Jesús padeció esa muerte tan horrorosa? Pues porque por amor a ti y por amor a mí, por amor al ser humano, a la humanidad, el Padre lo machacó, lo exprimió, como cuando vemos que en las fiestas populares se ven los hombres y las mujeres pisando la uva, que la machacan y la trituran hasta que sale la última gota de zumo de la uva. Pues así fue como machacó el Padre al Hijo, hasta exprimir la última gota de su sangre, por amor a ti y por amor a mí. Y fíjate que la Biblia dice que Él fue herido, Jesús fue herido por nuestras rebeliones, fue molido, triturado por nuestros pecados, lo dice Isaías, y dice que el castigo de nuestra paz, el castigo que Él sufrió para que nosotros tuviéramos paz, fue sobre Él, y dice que por su muerte fuimos nosotros curados. Y fíjate, querido amigo, piensa en esto, mientras que la sangre de Jesús corría desde su cabeza a los pies, consiguiéndonos el perdón, mientras que su sangre, insisto, corría consiguiéndonos el perdón, cuando estaba en aquella cruz con aquellos brazos abiertos, como si quisiera darte un abrazo, Él en la cruz te estaba diciendo: te amo, te amo, te amo. Y lo creas o no, querido amigo, Jesús en la cruz, cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no se estaba refiriendo a los que literalmente lo estaban crucificando. Porque fíjate, al lado de la cruz de Cristo había dos cruces, una a la izquierda y otra a la derecha. Dos cruces que tenían a dos pecadores, a dos hombres que estaban representando a toda una humanidad pecadora. Dos hombres que estaban representándote a ti, seas hombre o mujer, y a mí. Dos hombres, porque a Jesucristo lo crucificamos los hombres y nuestros pecados. Dos hombres que estaban representándote a ti y a mí, porque lo crucificaron nuestros pecados. Y fíjate que te estoy diciendo que Jesús no fue crucificado a causa de un complot diabólico y maquiavélico de los romanos o de los judíos y llevado a la práctica por los romanos, aunque ellos fueran los autores materiales, sino que Jesucristo fue crucificado por tu pecado y por mi pecado. Por lo tanto, querido amigo, en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús. Y ya estoy acabando.
En Navidad celebramos el nacimiento de Jesús. Pero dice la Biblia que ese mismo Jesús que nació indefenso, ese mismo Jesús que un día tuvo que exiliarse con María su madre y con José en Egipto, porque el rey Herodes lo quería matar, dice la Biblia que un día él será el juez de los vivos y los muertos. Por lo tanto, si vas a celebrar la Navidad lejos del significado que tiene, perdóname que te diga que eres más tonto que el que aparece en la revista del Mediamar, que se cree que es muy listo, pero el Mediamar le está sacando todo el dinero. Pues si vas a celebrar la Navidad lejos del significado que tiene, que es el amor de Dios para contigo y para conmigo, eres el tonto más tonto de todos los tontos habidos y por haber entre los tontos. Porque nadie en su sano juicio sería capaz, nadie en su sano juicio sería capaz de alegrarse en Navidad, celebrando de alguna manera el nacimiento o el aniversario de quien un día será su juez. Porque así será. Si tú celebras la Navidad alegrándote de Jesús, sin que Él sea tu Salvador, un día Él será tu juez. Hace unos años, amigo mío, una niña pequeñita, hija de unos amigos, me decía: Ramón, mis padres están peleándose porque no saben dónde poner el nacimiento. El niño Jesús, uno dice que en la cocina, otro que en el salón, otro que en el dormitorio. No sabían dónde colocar al niño Jesús. Y yo te pregunto, ¿dónde vas a colocar tú a Jesús en esta Navidad? ¿Lo vas a colocar ahí, en lo alto del aparador, muy bonito, con un nacimiento todo lleno de lucecitas como está aquel árbol? ¿O lo vas a colocar en tu corazón? Porque si tú no colocas al Señor en tu corazón, no celebres la Navidad, porque Él un día será tu juez. Quiero decirte dos cosas muy importantes. La Biblia dice que hoy, no mañana, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y también dice la Biblia que si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y yo te pregunto, ¿sabes por qué la Biblia enfatiza que hoy es el día aceptable, que hoy es el día de salvación y que si hoy escuchamos la voz de Dios no debemos endurecer el corazón? Pues primero dice que hoy es el día de tu salvación porque el pasado no existe. El pasado murió, ya no volverá. Dice que hoy es el día de tu salvación, en segundo lugar, porque el futuro es incierto. El futuro nadie lo conoce. Y ni tú ni yo sabemos, querido amigo, si vamos a volver a ver mañana la luz del sol. Y tercero, enfatiza la Biblia que hoy es el día de tu salvación, porque el presente, es decir, el hoy, el ahora, es el único momento que conoces. Es el único tiempo del que eres dueño. Por lo tanto, hoy es el mejor día para recibir la salvación. No mañana, porque mañana puede ser tarde, sino hoy es el mejor día para recibir a Jesús y recibir la salvación. Porque si tú recibes hoy al Señor Jesucristo, si tú lo recibes hoy, Él perdonará todo tu pasado. Por muy negro que consideres que haya sido tu pasado, si tú recibes al Señor hoy, Él perdonará todo tu pasado. Insisto, por muy negro y oscuro que haya sido. Si tú recibes al Señor hoy, Él realizará plenamente tu vida, y te dará un presente cargado de gloria y esperanza. Si tú recibes a Jesús hoy, tendrás un futuro eterno. La juventud principalmente se pregunta, a ver qué futuro tengo. Y todos pensamos en tener un buen futuro. Pero quiero decirte que el mejor futuro está en las manos de Jesús. Y si tú al Señor lo recibes hoy de todo tu corazón, Él te garantizará un futuro eterno en la gloria, en la presencia de Dios el Padre, que es Jesucristo. Y allí estarás por la eternidad. Increíble, con todos los que le recibieron a través de los tiempos. Por lo tanto, querido amigo, solamente me queda decirte que no esperes a Navidad. Faltan unos días para la Navidad, pero de parte del Señor te digo que no esperes a Navidad para recibir a Cristo, porque hoy
es el mejor momento. Hoy es el mejor momento. Ahora es el mejor momento para decirle al Señor sí y celebrar una Navidad como nunca la habrás celebrado en tu vida, con Jesús en el corazón. Que Dios te bendiga para que puedas celebrar la auténtica Navidad, que es el amor de Dios para contigo y para conmigo.